Buenas noches, Vicente. En esta oportunidad voy a hablar sobre los cambios políticos y tendencias políticas, económicas y sociales entre el año 1930 y 1990 y su influencia en el Perú. Daré paso a mi compañera. Introducción. La transición política en el Perú durante la década de 1980, después de un periodo de intensa estatización bajo el régimen militar, estuvo marcada por importantes desafíos y transformaciones en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Desde el retorno a la democracia en 1980 hasta el final del segundo gobierno de Fernando Belaúnde en 1990, el país enfrentó una serie de crisis y conflictos que moldearon su rumbo futuro. En este ensayo se analizarán estos aspectos críticos para entender mejor la complejidad y las dificultades de la transición democrática en el Perú. Desarrollo. En primer lugar, desde mi punto de vista en el aspecto político, durante la transición hacia la democracia en 1980, estuvo marcada por la restauración del régimen constitucional y la redemocratización de la sociedad peruana. Sin embargo, este desacuerdo debilitó la capacidad del gobierno para enfrentar desafíos cruciales como el surgimiento del terrorismo, Sendero Luminoso. Representó un desafío significativo para la estabilidad del sistema democrático. El gobierno de Fernando Belaúnde enfrentó dificultades para combatir eficazmente el terrorismo, lo que llevó a una crisis de gobernabilidad y legitimidad. La lucha entre facciones dentro de Acciones Popular y las tensiones económicas y sociales complicaron aún más el panorama político del país, lo que eventualmente llevó a una militarización de la respuesta y a la erosión del Estado democrático de derecho. Le paso a mi compañero. En segundo lugar, desde mi punto de vista, en el aspecto económico, a principios de los años 1980, la situación económica en el Perú era inestable. El país necesitaba heredó una enorme deuda externa y una economía fuertemente nacionalizada y controlada por una burocracia militar. La liberación económica y la privatización son necesarias, pero enfrentan varios obstáculos. La crisis de la deuda externa de 1982, exacerbada por la caída de los precios de los minerales y el proteccionismo de los países desarrollados, sumió al país en una profunda recesión. El gobierno de Belaúnde intentó estabilizar la economía, pero la inflación y la falta de inversión continuaron afectando gravemente al país. Aunque las mejoras económicas inicialmente se lograron durante la administración de Alan García de 1985 a 1990, no fueron sostenibles las políticas que restringieron el pago de las deudas externas y la excesiva emisión inorgánica de moneda local produjeron una hiperinflación sin precedentes con una inflación anual que alcanzó el 3.398,6% en 1989. Le doy paso a mi compañera. Ahora hablaré sobre el aspecto social. Desde esta perspectiva social, la reforma agraria tuvo un impacto transformador en la vida de millones de peruanos. La distribución de la tierra permitió que miles de campesinos puedan acceder a recursos básicos y productivos, como son la tierra y el agua. La cosa que antes estaban en manos de algunos pocos. Eso no solo mejoró las condiciones de la vida en las comunidades pobladas, sino que también contribuyó a la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. Además, tuvo una reforma que incluyó medidas para poder garantizar los derechos laborales y sociales para los trabajadores agrícolas, mejorando su calidad de vida y la dignidad del trabajo. Le pasaré a mi compañero. En conclusión, la transición política en el Perú durante la década de 1980 fue un periodo marcado por desafíos significativos en los ámbitos políticos, económicos y sociales, la restauración del régimen constitucional y la redemocratización de la sociedad para
presentar avances muy importantes, pero en este caso se vieron empañadas por la emergencia del terrorismo, particularmente el surgimiento del Sendero Luminoso. Puso a prueba la estabilidad democrática. La modernización durante la era de Vigía dejó un legado mixto de prosperidad y explotación, mientras que la reforma agraria tuvo un gran impacto para todos, un impacto transformador en la vida de millones de personas al redistribuir la tierra y garantizar derechos laborales y sociales para los trabajadores agrícolas en el Perú. Estos aspectos reflejan la complejidad y las dificultades de la transición democrática del Perú, así como la necesidad de abordar profundas inequidades sociales y económicas que persisten en el país. La historia peruana en la década de 1980 ofrece lecciones importantes sobre la importancia de construir instituciones sólidas, abordar las causas subyacentes de la violencia y promover una participación inclusiva en la vida política y económica del país y garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para el futuro. Gracias.